Bienvenido a la clase de ciencia para este día. Vamos a continuar con la unidad número 2, el movimiento de los cuerpos, contenido 1, cinemática parte 1. Te saluda para noveno grado el profesor Roberto. Continuación del contenido en la parte 2. Siempre haciéndote el recordatorio que puedes buscarme en Matemáticas Mate Roberto en YouTube. Suscríbete, visítalo y en la parte de lista de reproducción podrás encontrar todos los videos de noveno grado de ciencia, así como de matemática. Al ver mis videos, dale like. Continuando con la clase, movimiento rectilíneo uniforme. Se abrevia con las letras MRU. El movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, es rectilíneo porque se desarrolla en donde, en línea recta, y es uniforme porque su velocidad es constante. Cuando hablamos que es constante, estamos dando a entender que no sube ni baja, sino que se mantiene a una misma velocidad. La velocidad no cambiará, como explicábamos, siempre será la misma. Movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento cuando se describe una trayectoria recta y uniforme, cuando su velocidad es constante en el tiempo, es decir, su aceleración es nula. ¿Por qué? Porque mantiene la misma velocidad. Un vehículo en 8 metros en 2 segundos, otro 8 metros en otros 2 segundos, otro 8 metros en otros 2 segundos. Va en línea recta y mantiene una misma velocidad. Para encontrar un valor de esa velocidad sería E dividido entre T. Ya vamos a llegar más adelante qué significan esas letras. Un ejemplo es cuando un automóvil se mueve en una línea recta a una velocidad de 10 metros sobre segundo, lo que acabamos de ver, hacia el oeste, o sea, a la izquierda. Como avanza en línea recta y a una velocidad constante, podemos decir que avanza en un movimiento rectilíneo uniforme, como lo vemos en esta figura. Ahí va. Figura, automóvil en movimiento rectilíneo uniforme, va en línea recta y a una misma velocidad. Algo muy importante es que el movimiento rectilíneo uniforme, distancias iguales se recorren en tiempos iguales. Por ejemplo, si el auto para recorrer los 10 metros se tardó 5 segundos, significa que al recorrer otros 10 metros también se tardará 5 segundos. Por lo que podemos decir que al recorrer los 20 metros, en total se tardó 10 segundos. Por esta razón decimos que el movimiento rectilíneo uniforme, distancias iguales se corren en tiempos iguales. También es importante mencionar que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia. Por lo tanto, la aceleración, dijimos anteriormente, será nula o no tiene valor, será cero. Entonces, si queremos que nuestro automóvil avance con movimiento uniforme rectilíneo, no podemos pedirle al chofer del automóvil que aumente la velocidad, que la disminuya o que frene. Por eso haría que la velocidad cambie y al cambiar ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme. Vemos la figura que vimos anteriormente de una trayectoria, en este caso de vehículo, en línea recta y a una misma velocidad. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria en una línea recta. Repitiendo, esto implica que el espacio recorrido es igual a ¿qué? Al desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con ¿qué? Con la magnitud de la velocidad. Desplazamiento. En cualquier objeto que se mueve de una posición a otra, la longitud de la línea recta trazada desde la posición inicial a la posición final del objeto se conoce como desplazamiento. En la figura 2, el perro se mueve de izquierda a derecha a lo largo del eje X desde una posición inicial, que lo vamos a entender con X sub Y, a una posición final XF. Y ahí vemos cómo va en una trayectoria del perro. El desplazamiento es la diferencia, o sea, es una resta entre la posición final, que es X sub F o XF, y la posición inicial, que es XY. El desplazamiento del perro es la diferencia entre sus coordenadas de posición final e inicial. Ahí está la fórmula. X sub XF menos XY. En este caso, el desplazamiento es de ¿cuánto? De 40 metros. ¿Por qué?
porque 60 metros menos 20 metros me va a dar 40 metros. Ese es el desplazamiento según los datos que están en la figura. La letra griega delta antes de la X significa cambio en la posición de un objeto. Así, cambio en X va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, que es la ecuación de desplazamiento. Si la dirección del desplazamiento es horizontal hacia la derecha, o sea, hacia el este, será considerada positiva, y si la dirección hacia la izquierda, al oeste, será considerada negativa. ¿Te acuerdas de la recta en matemáticas, de la recta de los números enteros? Bien, de manera similar, si el desplazamiento es vertical, ¿hacia dónde? Hacia el norte, se tomará como positivo, y si es hacia el sur, se tomará como un desplazamiento negativo. Si tenemos una persona, si camina hacia nuestra izquierda, será el desplazamiento negativo, con valores negativos, y si se desplaza a la derecha, será el desplazamiento positivo con valores positivos, partiendo de un punto de referencia que es 0. Velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Considerada, el automóvil de la figura 3 se mueve a lo largo de una calle en línea recta eje X. Se supone que la posición del carro es X sub Y en un tiempo TI y una posición X sub F para un tiempo TF. En el intervalo de tiempo delta T es igual TF menos TI, el desplazamiento del carro sería delta X, XF menos XY. ¿Recuerdan los valores? Aquí lo tenemos. Muy bien. Posición inicial y final con sus correspondientes iniciales y finales. La velocidad media o promedio se define como el desplazamiento efectuado entre el intervalo de tiempo que tomó realizar el desplazamiento. En el sistema internacional, las unidades para la velocidad son metros por segundo y se define como la siguiente ecuación, que ahí la tenemos para una velocidad media. Al tener despegada la ecuación, sustituimos delta X igual a 5 metros multiplicado por 20 segundos. Velocidad media o promedio, ahí tenemos la fórmula. Desarrollo de un ejercicio. ¿Cuál desplazamiento recorrido? Ejemplo, un autobús avanza MRU a 5 metros durante 2 segundos, durante 20 segundos. Escribimos los datos del ejercicio. Puedes ir viendo el proceso. Ahora despejamos delta X. La velocidad va a ser media. Al despejar, queremos que sustituimos. Y al final, 5 por 20 sería 100 metros. Te queda un pequeño cuestionario desde la pregunta 10 hasta la 12 y te espero en la siguiente clase.